La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy estamos en la sección de profecías bíblicas a través de las noticias que ocurren a diario. Esta es una serie que estamos trayendo y te invitamos para que puedas ver en nuestro canal de YouTube toda la serie. Estamos como Edwin M. Torres V y así estamos en todas las redes sociales donde estamos, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Amazon y en Walmart en línea. Están nuestros libros también para que puedas también adquirirlo, y a través de nuestro ministerio también puedes adquirirlo en línea por paypal.me/Edwin M. Torres V. Ahí puedes también adquirir nuestros libros. Y en esta serie que estamos hablando de las profecías de la Biblia, cómo vemos su cumplimiento en las noticias que estamos viendo a diario. Y es interesante porque hemos estado hablando de diferentes tópicos de lo que está ocurriendo y viéndolo por la palabra de Dios, cómo se van cumpliendo cada una de esas profecías. Y en el día de hoy vamos a ir al libro de Apocalipsis. Y como ustedes saben, Apocalipsis es el libro de la revelación de los acontecimientos de los últimos días. Y este es un libro muy interesante que realmente habla acerca de lo que va a ocurrir en la tierra en el futuro. Es un libro realmente extraordinario. Mucha gente le tiene un poco de temor al libro de Apocalipsis por los acontecimientos que ahí revelan, y es un libro muy profundo. De hecho, es el libro más profundo para mí que tiene la Biblia. Pero vamos a ir hablando algunos de estas enseñanzas para beneficio de nuestra vida espiritual. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de Apocalipsis capítulo 6 y el verso 1 en adelante, y vamos a hablar acerca de esos 4 jinetes que llaman, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar obviamente del primer jinete del Apocalipsis que menciona la Biblia. Y vamos a leer esta escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, el verso 1, dice la Biblia: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía el nombre de Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Es interesante que cuando vemos esta profecía, nos impresiona el hecho, y mucha gente eso les llama la atención, ¿por qué habla la Biblia de, como dice aquí, de 7 sellos,
también más adelante 7 trompetas, 7 copas, y aquí vemos caballos y también hay bestias. Y hay gente que eso como que lo confunde. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir este asunto de los caballos, de las bestias, de los sellos, de las trompetas, de las copas, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso son símbolos que Dios escribió para que simbolizaran lo que iba a estar ocurriendo en la tierra. Y cuando habla aquí acerca de los 7 sellos, y que el Señor Jesús era el que tenía autoridad y poder, eso lo dice en el capítulo anterior, para abrir los sellos. Fue el Señor el que fue a la cruz del Calvario, fue inmolado por nuestros pecados y Él fue el único digno de abrir los sellos. Es el Señor el que comienza esta revelación en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan está en una isla llamada Patmos, desterrado por predicar, y está solo para que muriera, y ahí se le presenta el Señor Jesús en persona. Y el Señor le ordena que escribiera este libro, el libro del Apocalipsis, que escribiera unas cartas, se la enviara a las 7 iglesias que representaban la iglesia del Señor en ese tiempo y en todos los tiempos. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4 habla de la adoración que hay en el cielo, el 5 de la autoridad que el Señor toma para abrir los sellos y revelar toda esta revelación de Apocalipsis. Y aquí entonces en el capítulo 6 comienza entonces con los sellos, a romper los primeros sellos. Ok, ahora, es interesante que nosotros veamos que, como dije, todo esto son símbolos, caballos, bestias, sellos, trompetas, copas, etc. Pero lo interesante aquí que tenemos que entender es que Apocalipsis es el libro de último tiempo y revela realmente lo más que revelan las páginas del Apocalipsis son el tiempo del fin. Es los últimos días que van a ocurrir en la tierra, y ahí van a haber diferentes periodos. Está el periodo de los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Está también el tiempo cuando se revela, cuando la iglesia del Señor está en la presencia de Dios, en espera del cumplimiento de las demás profecías. También revela el Armagedón, que es lo que realmente se conoce como la Tercera Guerra Mundial, que muchos hablan. Esa va a ser una guerra que se va a pelear en Israel, y también luego el milenio y la eternidad. Prácticamente ese es el bosquejo que da el libro de Apocalipsis, las diferentes etapas. Ahora, es interesante que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, lo más que toma capítulos es los juicios que Dios va a enviar sobre la tierra. Ese es el periodo que conocemos como el periodo de gran tribulación o juicio de Dios sobre la tierra. Ok, y estas profecías que se ven en el libro de Apocalipsis, que revelan esos juicios de Dios, es por causa de el mismo hombre. Es muy a pesar de lo que Dios quiere. O sea, Dios no desea el mal para el hombre. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios ama al hombre, y el hecho de que se vierten estos juicios de Dios no es porque Dios lo quiera así. Dios realmente lo que quiere y lo que ha querido con el hombre siempre es que el hombre viviera para él y que pudiera disfrutar de el paraíso eterno, como yo digo. Esa es la voluntad de Dios. Él desea que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, porque ese fue el propósito inicial de Dios cuando creó al hombre. El hombre fuera realmente un amigo de Dios, pero el hombre le dio la espalda a Dios, como todos sabemos, desde el principio. Pero no solamente Adán y Eva, todos pecamos.
Y cada vez que se predica el evangelio y que se invita a las personas a venir al Señor y que las personas lo rechazan, están haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva. Y Dios es un Dios justo. Dios es el dueño del universo y es el dueño de este mundo. Y como dueño, Él tiene la plena facultad de determinar lo que Él desea con este mundo. Y hay leyes espirituales y una de las leyes es que el alma que pecare morirá. La Biblia lo dice así. Y entonces estos juicios vienen por causa del pecado, porque el hombre se ha alejado de Dios. Y también se provocan muchas de estas plagas y de estos sellos y de estos juicios que hay en la tierra por causa del mismo hombre. Dos cosas que a mí siempre me llaman la atención es primeramente la violencia del hombre, la rebeldía. Eso es lo que provoca las guerras, la violencia, y eso produce también muchos de los males que tenemos hoy en día. Y el otro caso que siempre a mí me llama la atención es cómo el hombre ha desequilibrado la naturaleza, lo que se conoce, ¿verdad? Hoy en día con el asunto del clima, de cómo se han violado los parámetros de la creación y el cambio climático que se llama, que esto provoca situaciones en la naturaleza y provocan también lluvias, huracanes, sequías y todas estas cosas que vemos producto del cambio climático. Y eso lo ha producido el hombre. ¿Por qué el hombre como yo dije, ha desequilibrado el sistema natural? Y esto es lo que está provocando es eso. El calentamiento en la tierra produce deshielo en los glaciares. Eso produce también aumento de la temperatura, las lluvias, las inundaciones, sequías, fuegos. Todo esto que en cierto modo afectan la vida del ser humano, porque afectan las cosechas y viene el hambre y viene la destrucción de muchos lugares, y todo esto lo que ha provocado es el mismo hombre. Ahora, Dios, como sabe el futuro, Él vio el futuro, vio la actitud de los seres humanos, de la mayoría, y entonces habla de esos juicios que vienen sobre la tierra. Pero lo más importante de todo esto es que Dios quiere librarnos de todo eso, y por eso envió a Jesucristo al mundo a morir en la cruz del Calvario para redimirnos de los pecados, y todo aquel que en Él cree que no se pierda pueda tener vida eterna, como dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y toda persona es llamada para poder ser salvo, porque la Biblia dice, Él quiere que todos sean salvos, y el Evangelio es predicado a todo el mundo. Tú puedes salvarte de todos estos juicios de Dios, porque el Señor te ama. Tienes que venir a Cristo, reconocer tus pecados y darle tu corazón al Señor, y que tus pecados sean borrados por el sacrificio de Cristo. Nosotros mismos no podemos salvarnos, pero Cristo murió para ocupar nuestro lugar, para salvarnos. Y si nosotros le reconocemos, Él puede perdonarnos y salvarnos. Ese es el Evangelio. La Biblia dice, si confesares con tu boca que al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente arrepintiéndote y confesando a Jesús, porque ya Jesús pagó el precio por nosotros. Lo que Él quiere ahora es que le reconozcamos como el Salvador, nos apoyemos en ese sacrificio y vivamos para Él el resto de la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Él nos ha prometido librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso es una promesa de Dios. Los que confían en el Señor y sirven a Dios, Dios los va a librar de los juicios del Apocalipsis, de la gran tribulación, porque han creído en el Señor y viven vidas para Él. Ese es el llamado de Dios luego que recibamos a Cristo, que vivamos una vida entregada a Él, para que en la hora de la prueba que va a venir, esta hora de juicios, Dios nos vaya a librar. Ahora, todo esto se está preparando para el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Y ya estamos hablando de lo que se conoce como los principios de dolores, porque estos juicios
van a venir a la tierra, pero se está preparando, por decirlo de una forma, se está preparando todos estos acontecimientos. Como yo dije, el cambio climático, eso va a ir preparando y lamentablemente eso se va a ir agudizando y se va a ir empeorando. Nos gustaría que no fuera así, pero la conducta del ser humano va a influenciar. Y por más que se hacen conferencias internacionales para resolver el problema, usted cuando sigue las noticias ve que no llegan a nada, a ningún consenso. Porque esto va a seguir, el ser humano en el egoísmo no va a cambiar su actitud. Y esto va a ir produciendo esta situación que lamentablemente va a traer estos cataclismos. Y estamos en el principio de dolores, esto está empezando, pero en un momento dado esto se va a ir desatando de una forma más prudente. Pero el Señor prometió que en un momento dado, solamente Dios sabe el día y la hora específico, va a venir a buscar a su pueblo para arrebatarlo y llevarlo a la presencia de Dios, como dice la Biblia. Va a venir una nube blanca y va a llevar a los cristianos, van a desaparecer los cristianos que viven una vida realmente consagrada a Dios, que sirven a Dios en espíritu y en verdad. No todos se van a ir, la Biblia lo dice. En Mateo 25 habían 10 vírgenes tipos de la iglesia, 5 se fueron y 5 se quedaron. Pero esa gente fiel a Dios será arrebatado y luego los juicios de Dios van a desatarse de una forma sobrenatural, de una forma realmente triste, porque van a caer los juicios de Dios sobre la tierra, porque la gente ha rechazado al Señor. Ok, ahora, Dios desea librar a su pueblo. Siempre en toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, Dios siempre ha librado al justo. Eso de que pagan justos por pecadores, eso no es bíblico. Dios libró a Noé y su familia, libró a Lot, y siempre que va a venir un juicio, Dios salva a su pueblo, y así va a ser ahora. ¿Ok? Ahora, volviendo entonces a los 4 jinetes del Apocalipsis, vamos a ir analizando cada uno de ellos. En el día de hoy vamos a hablar de el primer jinete del Apocalipsis. Y el primer jinete, como dice ahí la Biblia, es un caballo blanco, y el que lo monta tiene un arco y fue venciendo. Ok. Hay diferentes interpretaciones que le dan diferentes escuelas teológicas a toda la Biblia en diferentes tópicos. Y con respecto a esto, hay dos corrientes que son las más fuertes. Unos dicen que este jinete blanco, el caballo blanco, es el anticristo, y otros dicen que es Jesucristo. Yo personalmente creo que este es el Señor Jesucristo. No creo que este es el anticristo. ¿Por qué yo digo eso? En primer lugar, creo que este caballo representa a Jesucristo, porque en la Biblia habla en otra ocasión de otro caballo blanco en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 19, y ahí habla acerca de que el Señor va a venir en un caballo blanco, es el verbo de Dios, con los santos a la guerra del Armagedón, a terminar la guerra del Armagedón y a establecer el milenio. Y ahí bien claro da más detalles y dice que ese es el verbo de Dios, que ese es Jesucristo. Ok, y viene en un caballo blanco. Ok, entonces ese caballo blanco de Apocalipsis 6 se puede comparar con el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Ahora, cuando la Biblia habla del anticristo, no habla de un caballo, no lo representa como un caballo. La Biblia, tanto en el libro de Daniel, capítulo 7, como en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, la Biblia menciona al anticristo como una bestia, no un caballo, una bestia. En representación de Daniel capítulo 7 lo ve con una bestia, y también en Apocalipsis 13, más o menos el mismo, lo ve también como una bestia. Por lo tanto, si la Biblia habla de un caballo blanco, que es Jesús, entonces no puede ser el caballo blanco también el anticristo. Por eso ese es el primer punto que yo considero eso.
Además, creo en eso porque el Señor Jesucristo viene a comenzar, fue el que comenzó, desató todos estos sellos, y Él es el vencedor, Él es el que vence sobre todas las huestes del mal. El Señor Jesucristo tiene todo el poder y Él va a vencer, y Él es el que va a traer la victoria. En el milenio va a reinar 1000 años y en la eternidad va a estar con su pueblo. O sea, el Señor Jesús tiene todo el poder y todo el dominio para reinar. Ok, entonces, por esa razón yo creo que ese caballo blanco es el Señor. Además de eso, cuando la Biblia representa en Daniel capítulo 7 las 4 bestias que se ven en Daniel capítulo 7, eso vamos a hablar en otra ocasión. Hemos traído una enseñanza de eso en uno de los videos, pero vamos a abundar luego sobre esas 4 bestias, que son 4 imperios que iban a venir sobre la tierra. Desde el imperio de Babilonia, en Daniel capítulo 2, el Señor le revela a Daniel, a Nabucodonosor primero y luego a Daniel, una estatua que representa los imperios mundiales. Y luego en el capítulo 7 esa misma representación está en bestias, y estas bestias son imperios mundiales que van a venir a regir sobre el mundo, ¿ok? Y habla desde Babilonia, que es el primer imperio donde Dios les revela a Nabucodonosor lo que iba a venir, luego Medo-Persa, luego Grecia, luego Roma. Esos 3 imperios ya han pasado en la tierra, ya han venido sobre la tierra, que son estas 3 representaciones: el león que representaba Babilonia, el oso con 3 costillas en la boca que representaba Medo-Persa, y también el leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas que representaba el imperio de Grecia. De eso hablamos en nuestro libro de profecía, que como dije puedes adquirirlo en Amazon, en Walmart o en nuestro ministerio, y ahí hablamos algo de eso, sobre estos imperios. Ya estos imperios se han establecido, y el imperio de Roma, que es el último imperio, también ya comenzó, pero de ese imperio romano ves que va a salir el anticristo, pero eso va a ser en un momento dado, en ese periodo que se conoce como la Gran Tribulación, y el anticristo va a venir para gobernar la tierra con la economía. Entonces, ahora, lo que queremos dar énfasis en el día de hoy, como hemos dicho, estamos hablando de ese primer jinete que, como dije, como he explicado, por eso creo que este jinete es el Señor, no creo que es el anticristo, ¿ok? Ahora, este primer jinete que viene en la tierra es que el Señor comienza a desatar realmente los sellos, las trompetas, las copas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el Señor tiene el control y dominio sobre el mundo. Él es el dueño del universo y Él conoce el futuro, y Él tiene todo el control. De hecho, los apóstoles le dijeron al Señor: restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios tiene potestad de los tiempos, por eso fue que el Señor habló de los imperios que iban a venir, y así como el Señor lo dijo, se cumplió, y por eso es que el Señor habla de los juicios del Apocalipsis que se van a ir cumpliendo todos al pie de la letra, ¿ok? Entonces, como dije, este primer jinete que representa al Señor es... él sale venciendo, o sea, venció la muerte, resucitó de entre los muertos, tiene todo el dominio, y Él es el que quiere reinar en nuestras vidas.
Él es el que quiere buscar nuestra alma para ayudarnos a vivir en una vida plena. Y nosotros estamos viendo, como dije, los principios de dolores, y de eso vamos a hablar en los otros mensajes, ¿verdad? Que estamos hablando de, por ejemplo, el hambre, las guerras, las plagas, que representan también esos caballos, como dice la Biblia, ¿verdad? Esos jinetes del Apocalipsis subsiguientes. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es cómo todo se está preparando, cómo la profecía va a ir encajando y cumpliéndose al pie de la letra. Y estamos viendo, como dije, los principios de dolores. Estamos viendo las guerras que están ocurriendo hoy en la tierra. Estamos viendo, como dije, el problema con la naturaleza. Y esto está provocando lo que la Biblia dice, o sea, va a continuar la guerra, lamentablemente. Eso no se puede parar, es una profecía. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, dijo: oiréis de guerra y de rumores de guerra, y terminará una guerra, pero seguirá otra. Y hoy en día estamos hablando de que hay muchas guerras en diferentes países, de eso hemos hablado anteriormente. Y estamos viendo las guerras, producto del egoísmo de los seres humanos. Estamos también viendo, por causa de, como dije, del cambio climático, las sequías. Y hay muchos lugares donde realmente hay un problema de alimentación mundial. Y estamos viendo que tanto las guerras como las sequías y estas situaciones en el clima están afectando las cosechas y se está produciendo una hambruna. Ahora mismo hay millones de personas que están en hambruna, y lamentablemente lo que se prevé para el futuro es que eso va a ir agudizándose. Cada día esta situación va a ir empeorando, y esto va a ir dando cumplimiento a esas profecías que tiene la Biblia. O sea, lo que queremos decir es que todas estas cosas que están ocurriendo, nosotros podemos verlas claramente en el libro de Apocalipsis, que son cumplimiento de los últimos días. Esto es una advertencia. El Señor dijo: cuando ustedes vean que suceden estas cosas, ergíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Él dejó esas señales. Dijo: miren, cuando en la tierra pase esto, aquello, lo otro, prepárense, porque ese será el tiempo cuando yo voy a venir a buscar a su pueblo, a mi pueblo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, el llamado de Dios es ese mismo, a levantar las cabezas. Está apercibido. Prepárate, porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor va a venir, y Él va a venir ahora a rescatar a su pueblo. La Biblia dice que sería como en los días de Noé. En los días de Noé había un arca, y Noé fue pregonero de justicia. Me imagino que él predicó para que la gente se arrepintiera, pero no quisieron. Y cuando Dios vio que la gente rechazó, un día cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y cuando Dios cierra, nadie habla, y cuando Él abre, nadie cierra. Y luego vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús dijo que sería como en los días de Noé. Quiere decir que va a venir un día, y no sabemos cuándo va a ser, solo Dios lo sabe, que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Ese día se va a cerrar la puerta de la salvación. Entonces el Señor va a venir a buscar a su pueblo, y entonces, como dije, todos los demás juicios del Apocalipsis, los sellos, las trompetas y las copas, serán lanzados sobre la tierra en lo que se conoce como la terrible gran tribulación que va a venir sobre este mundo. Pero antes de que ocurra eso, Dios quiere salvarte. Y ese es el énfasis que quiero hacer ahora. Dios te ama, murió por ti, y es hora de arrepentirte y de buscar al Señor. Yo te invito para que tú reflexiones sobre todo lo que está pasando. La gente dice: ¿qué está pasando en la tierra? Algo grande está pasando. Sí, son las señales del fin. Es importante que tú prepares tu vida con el Señor, que te arrepientes y buscas al Señor. Y si tú eres creyente, que te afirmes en el Señor. Si estás descarriado, que te reconcilies, porque en un día de estos, cuando menos lo esperemos, sonará la trompeta y el Señor vendrá a buscar a su pueblo, y para muchos será demasiado tarde. Vamos a continuar con esta enseñanza en nuestro próximo video. Te invitamos para que nos sigas. Recuerda, estamos en todas las redes sociales y queremos que tú te suscribas a nuestro canal. Este mensaje va a estar ahí y otros más.
en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Amazon y en Walmart en línea. Nuestros libros, todos como Edwin M. Torres V. Te invito para que puedas seguirnos y que puedas aprender más del Apocalipsis, de la Biblia y de la enseñanza del Evangelio. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.